El sótano se inundaba de llamas amarillas. Manuel García se sumergió en el humo, cerró los ojos por el calor y avanzó a tientas hacia el llanto infantil. Las bombonas de gas estaban en la esquina, oxidadas, viejas, listas para explotar por el sobrecalentamiento. El crío se había encogido tras las tuberías de la calefacción, ahogándose por el humo. Manuel lo agarró por las axilas, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Las llamas le lamieron la manga de la chaqueta, olió a tela quemada. Salieron a la calle un segundo antes de la explosión. La onda expansiva los empujó por la espalda. El niño tosía, pero estaba vivo. La multitud se alborotó, alguien aplaudió. Los bomberos se acercaron corriendo, le estrecharon la mano, le dieron las gracias. Manuel se quitó en silencio la chaqueta quemada, asintió y se dirigió a su furgoneta. Como siempre, sin palabras de más, sin poses. En el taller se terminó el café frío, revisó los pedidos en el ordenador. 3 llamadas para la tarde, cortocircuitos, trabajo rutinario. Tras 15 años trabajando como electricista independiente, Manuel se había ganado la reputación de ser un profesional de confianza. Acudían a él en los casos más difíciles, cuando otros se encogían de hombros. Ordenó las herramientas en la caja, cerró el taller y se fue a casa. Por el camino pensaba en cómo le contaría a Carmen lo que había pasado hoy. Su mujer siempre se preocupaba por su seguridad, especialmente cuando trabajaba en instalaciones industriales. Pero en casa le esperaba una decepción. Carmen estaba sentada a la mesa de la cocina, enfrascada en su móvil. La cena se enfriaba en los platos, patatas con carne, trozos de pan a medio comer. Los niños andaban por su cuarto haciendo los deberes. ¿Qué tal el trabajo? Manuel colgó la chaqueta, esperando la reacción habitual. Bien. Muchos informes. Carmen no levantó la vista de la pantalla, ni siquiera se fijó en la manga quemada. Antes se habría preocupado al momento, habría traído pomada para las quemaduras, le habría preguntado por todos los detalles. Ahora ni siquiera miró a su marido. Manuel se acercó para abrazarla por los hombros. Ella le dio la vuelta rápidamente al teléfono, pantalla abajo, y se apartó. Estoy muy cansada. Me duele la cabeza. Antes esto no pasaba. Antes le enseñaba imágenes graciosas de internet, leía las noticias en voz alta, hablaban de cosas del trabajo. Eran un equipo, lo compartían todo. Beatriz asomó la cabeza desde su cuarto, con un cuaderno de geometría en las manos. La niña se parecía a su madre, pelo rubio, ojos grises, pero había heredado el carácter del padre, seria, observadora. Mamá, explícame el problema de los triángulos. No entiendo el teorema de Pitágoras. A mamá le duele la cabeza. Pídeselo a papá. Carmen ni siquiera miró a su hija. Beatriz miró sorprendida a su madre. Normalmente Carmen ayudaba encantada con las matemáticas, se enorgullecía de sus habilidades con las ciencias exactas. En la universidad había sido una de las mejores estudiantes de la Facultad de Económicas. Manuel cogió el cuaderno, resolvió rápidamente el problema con un ejemplo de triángulo rectángulo. Lo explicó de forma sencilla, como siempre hacía con los niños. Beatriz escuchó atentamente, asintió y se fue a su cuarto corriendo. Pablo jugaba con el mecano en el suelo, construyendo una nave espacial. El niño era todo lo contrario que su hermana mayor, vivo, abierto, confiado. Se parecía físicamente al padre, pelo oscuro, ojos marrones, pero sin la reserva paterna. Papá, mira. Es de verdad, vuela. El hijo se acercó corriendo, le enseñó el avión hecho con piezas de colores. Manuel elogió la construcción, pero de reojo vigilaba a su mujer. Carmen picoteaba nerviosa las patatas con el tenedor, sin comer. El teléfono estaba boca abajo, pero ella lo miraba cada medio minuto. Durante la cena, el teléfono de Carmen sonó con una melodía desconocida. Su mujer se sobresaltó, como si le hubiera dado una descarga eléctrica, agarró el teléfono rápidamente y colgó la llamada. ¿Quién era?, preguntó Manuel, dándose cuenta de su nerviosismo. Un compañero. Del trabajo. Mañana hablaré. La respuesta sonó demasiado rápida, como ensayada. Antes respondía a todas las llamadas con tranquilidad, delante de todos. Hablaba con las amigas, comentaba asuntos del centro médico donde trabajaba como contable jefe, se reía con historias divertidas. Ahora cada llamada era como una descarga eléctrica. Carmen, ¿te encuentras mal? ¿Quizás deberías ir al médico? Solo estoy cansada del trabajo.
Nueva normativa, inspecciones del ministerio. Mucho lío con los proveedores de medicamentos. Sonaba creíble, últimamente en todas partes se endurecían los controles. Pero algo en la entonación inquietó a Manuel. Respuesta demasiado preparada, como si la hubiera pensado y ensayado de antemano. Por la noche en el dormitorio Carmen se tumbó de espaldas a su marido, se tapó hasta la barbilla con el edredón. Manuel, estoy muy cansada. Mañana madrugo para la reunión. Él alargó la mano para abrazarla por la cintura, como llevaba haciendo 15 años. Pero su mujer se encogió, como si fuera el contacto de un extraño. No, por favor. Quiero dormir bien. 15 años habían dormido abrazados. Incluso después de las escasas discusiones serias se reconciliaban en la cama, hablaban de corazón en la oscuridad. Ahora entre ellos había un muro invisible, pero palpable. Manuel se quedó mucho rato mirando al techo. Algo estaba cambiando radicalmente en su mujer, pero no conseguía entender qué exactamente. ¿Quizás de verdad problemas en el trabajo? ¿Nueva dirección, carga adicional? ¿O cansancio acumulado de la rutina y los niños? Recordó cómo se conocieron. Carmen trabajaba en el banco, él reparaba el cableado después de una inundación. Ella le trajo café, se pusieron a charlar. Al mes empezaron a salir, 6 meses después se casaron. Beatriz nació al segundo año de matrimonio, Pablo 4 años después. 15 años de felicidad relativa. No sin problemas, donde no los hay, pero una familia sólida. Él ganaba dinero, ella llevaba la casa y trabajaba en su especialidad. Los niños crecían sanos e inteligentes. Una familia normal y próspera de clase media. ¿Qué podía haber cambiado todo tan bruscamente? Por la mañana Carmen corrió al baño, se maquilló rápidamente y se vistió. Cogió del tocador el frasquito de perfume caro, ese que en casa nunca se ponía. Normalmente se lo ponía solo para las fiestas de empresa o celebraciones familiares. ¿A dónde vas tan deprisa?, preguntó Manuel, observando los preparativos. Reunión a las 8 de la mañana. El jefe médico nos ha convocado a todos. Agarró el bolso y salió corriendo, olvidándose de despedir a los niños con un beso. Antes nunca se le olvidaba, era un ritual sagrado. Cada mañana, beso a Beatriz en la coronilla, a Pablo en ambas mejillas, al marido en los labios. Manuel siguió a su mujer con la mirada a través de la ventana de la cocina. Carmen se sentó en su Hyundai blanco, sacó el teléfono y habló rápidamente de algo, gesticulando con la mano libre. Por la cara se veía que la conversación era agradable, incluso sonrió con esa misma sonrisa que él no había visto en meses. Por primera vez en 15 años de matrimonio a Manuel le asaltaron sospechas vagas, pero persistentes. Nada concreto, simplemente la sensación de que su mujer le estaba ocultando algo. Y lo ocultaba cuidadosamente, de forma meditada. Papá, ¿mamá está enferma? Beatriz untaba mantequilla en el pan, preparándose el bocadillo para el colegio. Se ha vuelto muy rara. No lo sé, cariño. Quizás tiene problemas serios en el trabajo. ¿Y quizás ya no nos quiere? En la voz de la niña se notaba una preocupación muy adulta. Por supuesto que no. No digas tonterías, Manuel abrazó a su hija por los hombros, pero él mismo sintió un vuelco en el corazón. Beatriz lo miró atentamente. Las niñas entienden muchas cosas por intuición, aunque los adultos traten de ocultárselas. Especialmente las tan observadoras como ella. Papá, no te preocupes. Pase lo que pase, Pablo y yo no te vamos a abandonar. Manuel abrazó más fuerte a su hija. Si hasta un niño había notado los cambios radicales en el comportamiento de la madre, significaba que el asunto era realmente serio. Y ocultar algo a los niños se estaba volviendo cada vez más difícil. Los días siguientes Carmen parecía haberse convertido en dos personas completamente diferentes. Por la mañana se quejaba por tonterías, Pablo se había atado mal los cordones, Beatriz había dejado los libros en la mesa, el mismo Manuel había cerrado la puerta del armario con demasiado ruido. ¿No podéis hacer menos ruido? Me duele la cabeza con vuestros sonidos. Y una hora después, cuando sonaba el teléfono, de repente se volvía empalagosamente cariñosa. Acariciaba a los niños en la cabeza, preguntaba por las cosas del colegio, se ofrecía a preparar sus platos favoritos. Antinatural, forzado, como si estuviera interpretando el papel de madre y esposa cariñosa ante una audiencia invisible. Manuel se fijó en otra cosa extraña. Carmen había empezado a seguir muy atentamente su horario de trabajo.
Le preguntaba a qué instalaciones iría, cuánto tiempo le llevaría el trabajo, si habría llamadas urgentes. Es que me interesan tus cosas, se justificaba. Antes nos contábamos todo el uno al otro. Pero antes le preguntaba por cariño. Ahora en las preguntas se notaba algún objetivo práctico. El fin de semana Manuel decidió comprobar sus sospechas. Le dijo a su mujer que se iba a una llamada de urgencia a la zona industrial, trabajo de 3 horas. De acuerdo, cariño. Ten cuidado, Carmen ni siquiera se apartó del teléfono. Antes le habría preguntado sobre la naturaleza de la avería, le habría pedido que la llamara cuando llegara. Manuel se fue, pero aparcó en el patio de al lado, desde donde se veían las ventanas del piso. Media hora después salió Carmen de casa. Se había vestido elegantemente, con un vestido que normalmente se ponía para las fiestas, maquillada más de lo habitual. Los niños se habían quedado solos. Esto no se parecía a ella, dejar a Beatriz con su hermano todo el día. Manuel le pidió a la vecina Pilar que echara un ojo a los niños, pretextando un trabajo urgente, y siguió a su mujer. Carmen conducía con seguridad, evidentemente conocía el camino. Se paró junto a una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Manuel aparcó un poco más lejos, observando. 10 minutos después se acercó a la cafetería un sedán oscuro. Del coche salió un hombre de unos 35 años, delgado, con gafas, de aspecto intelectual. Carmen corrió a su encuentro. Manuel sintió cómo se le subía la sangre a la cara. Pero decidió armarse de paciencia y enterarse de todo hasta el final. Entraron en la cafetería, se sentaron a una mesa junto a la ventana. Hablaban animadamente, Carmen se reía. Así no la había visto en varios meses. En casa estaba constantemente irritada o ostensiblemente indiferente. Manuel los fotografió a través de la ventana de la cafetería. Por si acaso, quizás hiciera falta. Una hora después salieron. El hombre acompañó a Carmen hasta el coche, se abrazaron. Su mujer tiene una aventura. Y por su comportamiento se veía que no era la primera vez. Manuel siguió al hombre hasta donde se dirigía. Este se paró junto a la escuela de magisterio, pasó por el control de acceso. Un profesor, entonces. En casa Carmen parecía satisfecha y descansada. ¿Qué tal? ¿Has terminado rápido? Le preguntó a su marido. Sí, resultó más sencillo de lo que pensaba. Estupendo. Yo también he salido a hacer unas cosas. Al centro comercial, a pasear un poco. La mentira fluía con facilidad, naturalidad. ¿Cuántas veces en los últimos meses su mujer lo había engañado así de tranquilamente? Manuel asintió, sin demostrar que conocía la verdad. Pero por dentro hervía de rabia y dolor. 15 años de confianza, proyectos comunes, sueños compartidos, todo había resultado ser mentira. Por la noche, cuando los niños se durmieron, trató de hablar con su mujer directamente. Carmen, ¿todo va bien en nuestra relación? Por supuesto. Pero qué preguntas más raras, le dirigió una mirada recelosa a su marido. Es que te has vuelto, diferente. Distante, nerviosa. Solo estoy cansada del trabajo. Nuevas exigencias, controles sin parar. Ya entiendes la situación que hay ahora en la sanidad. Lo entiendo. Pero los niños también han notado los cambios. ¿Los niños? ¿Qué han notado exactamente? Que mamá se ha vuelto fría. Beatriz incluso preguntó si no te habías puesto enferma. Carmen se quedó callada, pensando algo. En la cara se le reflejó una sombra de inquietud. No he cambiado. Solo es una mala racha. Cuando se arregle todo en el trabajo, será más fácil. La conversación se quedó colgada. Manuel sintió que estaba recibiendo respuestas preparadas, no explicaciones sinceras. Pero no quería presionar más hasta tener pruebas absolutas. Al día siguiente abrió la puerta del coche de Carmen para sacar las herramientas que había olvidado en el maletero. En el habitáculo olía claramente a colonia masculina desconocida, cara, con notas amaderadas. Carmen, ¿qué es este olor en el coche? ¿Qué olor? Su mujer se tensó como una cuerda. Colonia de hombre. No es la mía. Ah, eso. Llevé a un compañero. El jefe del departamento de suministros. Tenía el coche en el taller, me pidió que lo acercara al trabajo. La mentira se volvía cada vez más sofisticada. Carmen evidentemente se preparaba para este tipo de preguntas, se inventaba explicaciones verosímiles.
Manuel decidió hacer otro pequeño experimento. Durante la cena dijo con descuido: mañana me voy a un sitio fuera de la ciudad. Me voy a retrasar hasta muy tarde. Muy bien, cariño. Carmen ni siquiera levantó los ojos del plato, pero él se fijó en cómo le temblaron los labios al intentar ocultar la alegría. ¿Quizás lo deje? ¿Me quedo en casa con la familia? No, no. El trabajo es más importante. Necesitamos el dinero. Antes siempre le pedía que se quedara en casa los fines de semana, planificaba actividades familiares. Ahora literalmente lo estaba echando de casa. Por la noche Carmen estuvo mucho rato en el baño, cuidándose concienzudamente. Se puso crema cara, se hizo la manicura. Estos preparativos solo los hacía antes de acontecimientos importantes. Mañana voy a ver a una amiga, anunció. Hace mucho que no nos vemos, tenemos que ponernos al día. ¿A qué amiga? A Lola. ¿Te acuerdas? Se casó hace poco. Me va a contar cómo le van las cosas. Manuel se acordaba de todas las amigas de Carmen. Entre ellas no había ninguna Lola. Por la noche su mujer durmió inquieta, en sueños sonreía y susurraba algo. Era difícil entender las palabras, pero las entonaciones eran tiernas, íntimas. Por la mañana Carmen se alistó especialmente a conciencia. Eligió su mejor vestido, se pasó más de una hora maquillándose. Se puso esos mismos perfumes caros. Estás muy guapa hoy, le dijo Manuel. Gracias, cariño, le dio un beso en la mejilla. Manuel se fue, pero otra vez aparcó cerca. Media hora después Carmen salió de casa y se dirigió hacia los barrios nuevos de las afueras de la ciudad. La siguió hasta un edificio de 9 plantas, anotó la dirección. Carmen subió al 5.º piso, llamó a una de las puertas. Manuel esperó en el coche, agarrando el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Ya estaba a punto de irrumpir cuando Carmen apareció en la puerta. Evidentemente tenía prisa por algún sitio y estaba disgustada. Manuel subió al 5.º piso, llamó a la puerta. Perdone, soy el vecino de abajo. Se nos ha inundado el baño, sale agua por el techo. ¿Podría mirar si está todo bien en su casa? Por supuesto, puede mirar usted mismo. Alejandro dejó entrar a Manuel en el piso. Un apartamento de 2 habitaciones pequeño, amueblado con gusto. En la mesa de centro había 2 tazas con café sin terminar. En el baño parece que está todo bien, dijo Alejandro. Quizás el problema esté en los vecinos de al lado. Es posible. Manuel se fue, después de memorizar la distribución del piso y la cara del hombre. Ahora sabía dónde posiblemente le era infiel su mujer y con quién exactamente. En casa Carmen parecía descontenta. ¿Qué tal el día con tu amiga?, preguntó Manuel. Pues bien. Hablamos de nuestras cosas, me invitó a tarta. El tiempo se pasó volando. ¿Y qué tal le va en el matrimonio? Estupendamente. El marido es cariñoso, atento. Ha tenido suerte. El sarcasmo de la situación dejó pasmado a Manuel. La mujer que posiblemente le era infiel a su marido le hablaba de la felicidad matrimonial ajena. Quizás me presente a ella, ya que es tan buena amiga. ¿Para qué? Carmen se puso en guardia. Si a ti no te gustan mis conversaciones de mujeres. Es que tengo curiosidad. Hace tiempo que no tienes conocidos nuevos. Es que es muy tímida para conocer a hombres. Ha pasado mal el divorcio, ahora va con cuidado. La historia se volvía cada vez más enrevesada. Que si se había casado, que si se había divorciado. Carmen evidentemente se liaba en sus propias mentiras. Por la noche, cuando su mujer se duchaba, Manuel revisó su teléfono. La contraseña la había cambiado hacía poco, antes no tenía bloqueo. Probó con la fecha de nacimiento de los niños, no funcionó. El día de su boda, tampoco. Al tercer intento puso la fecha de nacimiento de Carmen, el teléfono se desbloqueó. En los chats encontró el contacto de A. Había muchos mensajes, de los últimos 3 meses. Tiernos, íntimos, llenos de insinuaciones y planes de encuentros. Te echo de menos. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Mañana mi marido se va a trabajar. Ven a las 2. Eres la mujer más deseada de mi vida. ¿Y qué le dirás a tu marido? Ya se me ocurrirá algo. No te preocupes. Manuel leía la correspondencia con creciente repugnancia. Cada mensaje era un puñetazo al corazón.
15 años de matrimonio, 2 hijos, y semejante traición. Le impactó especialmente un mensaje de Carmen. Manuel no sospecha nada. Es demasiado confiado e ingenuo. Me encanta sentirme necesaria y deseada. Así que su mujer no solo le era infiel. Además despreciaba a su marido por su confianza, lo consideraba un ingenuo. El sonido de la ducha cerrándose obligó a Manuel a dejar rápidamente el teléfono en su sitio. Pero lo que había visto bastaba para convencerse definitivamente de la infidelidad. Ahora tenía que decidir qué hacer después. Por la mañana Manuel no pudo dormirse después del descubrimiento nocturno. Leyendo la correspondencia de su mujer con el amante, sintió no solo dolor, sino también una rabia fría. Carmen no se limitaba a ser infiel, planeaba cínicamente los encuentros, mentía con la facilidad de una actriz profesional. Le dolió especialmente el mensaje de que el marido no sospechaba nada. Significaba que además se reían de él, hablaban de su ingenuidad. Manuel tomó una decisión. Por la correspondencia estaba claro que el siguiente encuentro estaba previsto para pasado mañana. Carmen había escrito: mi marido se va a un sitio fuera de la ciudad, estaremos libres hasta la noche. Manuel hizo un plan. Le diría a su mujer que salía para un trabajo urgente, pero volvería a casa antes. Los pillaría juntos. Al día siguiente se fijó en cómo Carmen se ponía nerviosa. Varias veces releyó los mensajes, comprobó la hora. Estaba distraída, 2 veces se le olvidó apagar la vitrocerámica. Mañana me voy a la zona industrial, anunció Manuel durante la cena. Avería en una subestación, mucho trabajo. Me voy a retrasar hasta muy tarde. Muy bien, cariño. Ten cuidado, Carmen trataba de parecer preocupada, pero en los ojos le brilló el alivio. ¿Quizás lo deje para otro día? ¿Me quedo en casa con la familia? El dinero nunca viene mal. Beatriz levantó la cabeza del cuaderno, miró atentamente a sus padres. Los adolescentes sienten la falsedad por intuición, y la niña evidentemente sospechaba algo. Mamá, ¿mañana qué vas a hacer? Estaré en casa. Limpieza, colada, cosas normales. ¿Y puedo quedarme yo también en casa, traer a una amiga? Haremos los deberes juntas. Carmen dudó. Mejor no. Me duele la cabeza, me apetece que haya silencio. Pero dijiste que ibas a estar en casa limpiando. ¿Te puedo ayudar? Otro día, cariño. De verdad que necesito descansar. Manuel se fijó en cómo su hija fruncía el ceño. Beatriz era una niña inteligente y notaba que algo no cuadraba en el comportamiento de su madre. Por la noche Carmen otra vez estuvo mucho rato en el baño, se hizo la manicura, eligió la ropa para mañana. Se preparaba para la cita tan minuciosamente como antes se preparaba para sus aniversarios de boda. Mañana también voy a ir al médico, anunció su mujer. Llevo tiempo aplazándolo, y ahora he encontrado tiempo. Nueva mentira. Por la mañana Manuel se alistó para el trabajo, como de costumbre. Despidió a los niños con un beso, saludó a su mujer con la mano. Aparcó en el patio de al lado, desde donde se veían las ventanas del piso. Esperó a que los niños se fueran al colegio. Un poco después se acercó al portal un coche oscuro. Salió de él Alejandro Ruiz. Ese mismo profesor de matemáticas. Mirando a los lados, entró rápidamente en el portal. Manuel esperó otros 10 minutos y subió silenciosamente por la escalera. En la puerta de su piso se paró, escuchó. Desde dentro se oían voces apagadas, la risa de su mujer, esa misma risa sonora y alegre que no escuchaba en casa desde hacía meses. Y una voz masculina. Manuel sintió cómo se le subía la sangre a la cara. Metió silenciosamente la llave en la cerradura, la giró sin hacer ruido. La puerta se abrió en silencio. En el recibidor, en el suelo, estaban tirados unos zapatos de hombre. Al lado los zapatos de mujer, esa misma blusa con la que Carmen le había despedido por la mañana. Desde el salón se oían voces apagadas. Manuel dio un paso silencioso y vio en el suelo una chaqueta de hombre, una falda de mujer. El rastro de ropa llevaba al dormitorio. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía por todo el piso. Manuel fue despacio por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, desde allí se oían voces bajas y el sospechoso crujido de la ropa de cama. Empujó la puerta y los vio. En la cama matrimonial, donde él y Carmen habían dormido 15 años, donde habían sido concebidos sus hijos. El tiempo se paró. Carmen se volvió y se cruzó con su mirada.
En sus ojos se reflejó el horror, pero no la vergüenza, más bien el fastidio de que la hubieran pillado. ¿Con qué médico tiene cita? El rugido se le escapó de los labios involuntariamente. Carmen saltó de la cama. Manuel. Esto no es lo que te piensas. ¿O sea que es una revisión médica? La voz sonaba terrible, hasta para el mismo Manuel. El hombre se puso la camisa a toda prisa, tartamudeando de miedo. Yo puedo explicar, no queríamos. Manuel se abalanzó sobre el amante y le agarró del cuello. 15 años de trabajo físico habían hecho que sus manos fueran de hierro. ¿En mi cama? ¿En mi casa? Le pegó un puñetazo en la cara, corto, profesional, como le habían enseñado en la mili. Alejandro se cayó al suelo, se tapó la nariz con las manos. Manuel, para. Carmen se metió para separarlos, pero el marido la apartó de tal manera que se estrelló contra la pared. ¿Cuánto tiempo lleva esto? La voz era helada, mortalmente calmada. 3 meses, quizás 4. Pero no lo planeamos. Simplemente pasó. ¿Pasó? ¿Esto es casualidad? Carmen se quedó callada, entendiendo que las justificaciones no tenían sentido. Manuel se agachó hacia el hombre. Bueno, doctor, ¿te acuerdas de mí? Soy profesor de matemáticas en la escuela de magisterio. Eras profesor. Mañana te van a echar. No puedes, no tienes pruebas. Te equivocas. Tengo fotografías y correspondencia. Alejandro palideció aún más. ¿Tienes familia? Continuó Manuel el interrogatorio. Mujer, 2 hijos. Ahora ya no la tienes. Hoy mismo te va a pedir el divorcio. Por favor. Cállate. Vístete y lárgate de mi casa. Alejandro se levantó del suelo, tambaleándose contra la pared. Se puso rápidamente los pantalones, la camisa. Recogió la chaqueta en el salón, los zapatos en el recibidor. Carmen, tengo que irme, trató de decir algo a la mujer. Sí, vete. Y no vuelvas más. A ella tampoco te acerques, Manuel lo miró con tal desprecio que el hombre salió rápidamente por la puerta. Se cerró de golpe la puerta de entrada. Carmen se quedó sola con su marido en el dormitorio. Manuel, espera, podemos hablar. ¿De qué? ¿De cómo me has estado mintiendo en la cara 3 meses? ¿De cómo planificabas los encuentros con tu amante mientras yo ganaba dinero para la familia? Es un error. Me lié. 3 meses de planificación no son un error. Es una traición consciente. Manuel se acercó al armario, empezó a sacar las cosas de Carmen. Haz las maletas. Antes de la noche que no te vea aquí. ¿Y los niños? No van a entender. Los niños se enterarán de la verdad. De toda la verdad sobre su madre. No hace falta. Ellos no tienen la culpa de nuestros problemas. No de nuestros, de tus problemas. Tú sola has destruido la familia. Manuel tiró sobre la cama su ropa, cosméticos, joyas. Tienes 2 horas. Recoge y lárgate. ¿Y si no me voy? Manuel se volvió hacia su mujer. En los ojos había una rabia tan fría que Carmen retrocedió. No te aconsejo que lo compruebes. Manuel, perdóname. Es tarde. 15 años de confianza no se compran con lágrimas. Salió del dormitorio, dejando a su mujer sola con las consecuencias de su elección. Por la noche los niños volvieron del colegio y en casa solo encontraron al padre. Manuel estaba sentado en la cocina con una taza de café frío, mirando por la ventana. Papá, ¿dónde está mamá? Pablo echó un vistazo al dormitorio, donde normalmente descansaba Carmen después del trabajo. Mamá no va a estar. Sentaos, tenemos que hablar. Beatriz miró recelosa a su padre. La niña siempre había notado la tensión entre sus padres. ¿Qué ha pasado, papá? Mamá nos ha engañado. Tiene otro hombre. Beatriz asintió, como si se esperara estas palabras. Pablo no entendió. ¿Qué hombre? ¿Cómo es eso? Es que no nos quiere, hijo. Y ha decidido vivir separada. ¿Y cuándo vuelve? No va a volver, Pablo. El niño se echó a llorar. Beatriz abrazó a su hermano pequeño, ella misma apenas contenía las lágrimas. Saldremos adelante, papá, dijo en voz baja. Somos una familia. Sí, hija. Somos una familia.
Y vamos a mantenernos unidos. Media hora después llamaron a la puerta. Llegó Carmen, con los ojos rojos, 2 maletas en las manos. ¿Puedo decir a los niños? Explicarles. Explica, Manuel no se interpuso. Carmen se puso en cuclillas delante de su hijo. Pablito, mamá va a vivir en otro sitio. Pero te quiero mucho. ¿Por qué? ¿Es que nos hemos portado mal? No, pequeño. Mamá ha cometido un error. Un error muy grande. ¿Y se puede arreglar? Carmen miró a su marido. Este callaba, con la cara de piedra. No, hijo. No se puede arreglar. Beatriz se acercó a su madre. Mamá, ¿ese hombre es más importante que nosotros? Carmen no encontró respuesta. Se quedó callada, bajando los ojos. Ya lo entiendo, dijo secamente la niña y se fue a la ventana. Carmen besó a su hijo en la frente, cogió las maletas y se fue. Ya no volvió más a esta casa. A la mañana siguiente Manuel se fue a la escuela de magisterio. En recepción la secretaria lo acompañó a ver a la directora, Carmen Morales, una mujer estricta y de principios. Le escucho. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hablarle del profesor Alejandro Ruiz. ¿Ha pasado algo? Manuel sacó el teléfono, le enseñó las fotografías. Este hombre ha destruido mi familia. Ayer lo pillé en la cama con mi mujer. La directora estudió atentamente las instantáneas. ¿Él también tiene familia? Mujer y 2 hijos. Van a pedir el divorcio. Entendido. ¿Está usted dispuesto a dar testimonio por escrito? Por supuesto. Tengo otras pruebas también. Carmen Morales asintió. No podemos permitir que los profesores den mal ejemplo a los estudiantes. Ruiz va a ser despedido. Gracias por su comprensión. Siento lo de su familia. Pero esta gente tiene que ser responsable de sus actos. La siguiente parada fue el centro médico donde trabajaba Carmen. Manuel conocía al médico jefe, Víctor Serrano. Se habían visto varias veces en actos de empresa. Manuel, ¿qué te trae por aquí? Se extrañó el médico jefe. Problemas familiares. ¿Qué tienen que ver con su empleada? ¿Con Carmen? ¿Qué ha pasado? Manuel le contó la situación sin detalles innecesarios. Le enseñó las mismas fotografías. Entiendo su situación, suspiró Serrano. Por desgracia, esto no es motivo de despido. No puedo despedir a Carmen solo por problemas personales. Pero si hay quejas. Las quejas van a llegar, dijo sombríamente Manuel. Y no se equivocó. Una semana después varias personas del centro médico escribieron denuncias sobre el comportamiento poco ético de la contable jefe. Carmen fue despedida por voluntad propia. Alejandro Ruiz desapareció de la ciudad casi inmediatamente. Su mujer Elena pidió el divorcio, se llevó a los niños y se mudó a casa de sus padres. El hombre perdió el trabajo, la familia, la reputación. Se fue a otra región, donde nadie lo conocía. Carmen se quedó completamente sola. Sin trabajo, sin casa, sin familia. Varias veces trató de ver a los niños. Los esperaba en el colegio, llamaba a Manuel, pedía encuentros. Beatriz no quiere verte, respondía secamente el exmarido. Manuel, dame una oportunidad de explicar a los niños. Ya les has explicado. Manuel trabajaba más que antes para mantener él solo a los niños. Beatriz se hizo cargo de muchas de las tareas domésticas. Hacía la cena, ayudaba al hermano pequeño con los deberes, vigilaba el orden. Papá, ¿puedo ayudar más?, le dijo una vez. No me cuesta trabajo. Todavía eres una niña, hija. Estudia, desarróllate. Ya no soy una niña. Entiendo lo que ha pasado. La vecina Pilar se ofreció a ayudar. Manuel, puedo cuidar a los niños cuando haga falta. O preparar la comida. Gracias, pero nos las arreglamos solos. Manuel aún no estaba preparado para dejar que nadie se acercara a la familia. La confianza estaba rota, hacía falta tiempo para recuperarla. Pablo se tomó mal la destrucción de la familia. A menudo preguntaba por qué mamá los había dejado, si se la podía perdonar. Manuel le explicaba pacientemente que los adultos a veces cometen errores que no se pueden arreglar. ¿Y ya no la vamos a ver más? No lo sé, hijo. Cuando crezcas, tú decidirás. Beatriz se aguantaba con entereza, pero una vez Manuel la pilló llorando por las fotografías.
¿Echas de menos a mamá? No a mamá. A esa familia que había antes. Cuando éramos felices. Y ahora también podemos ser felices. De otra manera, pero podemos. Lo sé, papá. Solo es una pena que todo se rompa tan rápido. Medio año después del divorcio, Manuel con los niños se mudó a un piso nuevo en otro barrio. Quería empezar desde cero, sin recuerdos de la vida anterior. Beatriz estudiaba de forma excelente, entró en la clase de físicas y matemáticas del instituto. Soñaba con ser ingeniera, como su padre. Pablo se apuntó a fútbol, encontró amigos en el patio. «Papá, ¿somos felices?», le preguntó el hijo antes de acostarse en el piso nuevo. «Sí, hijo. Somos felices. A nuestra manera, pero felices». Carmen se enteró de la mudanza por casualidad. Fue a la casa antigua, y la portera le dijo que los García se habían mudado, sin dejar dirección. La única conexión con los niños eran las redes sociales. Beatriz de vez en cuando subía fotos. Pablo con el equipo de fútbol, su visita al planetario, el árbol de Navidad. Una vida normal, de la que Carmen estaba excluida para siempre. Alejandro Ruiz desapareció por completo. Desconectó el teléfono, se borró de las redes sociales. Consiguió trabajo de profesor en una escuela técnica de un pueblo perdido. Vivía solo, no se relacionaba con nadie. Por unas horas de placer había pagado con su carrera, familia, futuro. Y cuando empezaron los problemas, se escapó, sin ni siquiera intentar ayudar a Carmen. Entre Carmen y Alejandro la conexión se cortó completamente. En cuanto empezaron los problemas, él desapareció sin explicaciones. El número de teléfono cambió, no respondía a los mensajes. En algún momento Carmen entendió que no había habido ningún amor entre ellos, solo pasión y conveniencia. La había usado para entretenerse, y cuando se volvió peligroso, la abandonó sin remordimientos. Esto era exactamente lo que Manuel había buscado. Demostrar el verdadero precio de su amor. Su venganza fue silenciosa, metódica, despiadada. No mató a nadie, no hizo daño a nadie, ni siquiera gritó mucho. Simplemente permitió que ellos mismos cosecharan los frutos de sus actos. Pero lo principal, protegió a los niños. Beatriz y Pablo recibieron una explicación veraz de lo que estaba pasando, no mentiras sobre dificultades temporales o la enfermedad de mamá. La verdad duele, pero permite seguir adelante. Y la mentira solo empeora el trauma. 2 años después del divorcio, Manuel conoció a una profesora del colegio donde estudiaban los niños. Elena Victoria era una mujer inteligente, buena, que criaba sola a un hijo. Empezaron a relacionarse, luego a salir. Con cuidado, despacio, con total transparencia el uno con el otro y con los niños. «Papá va a casarse», le contó Beatriz a su hermano. «¿Y ella es buena de verdad?». «Por supuesto. Tú mismo la conoces». «Entonces que se case». Los niños dieron su consentimiento al nuevo matrimonio. Manuel se casó por segunda vez, en silencio, sin celebración, en el círculo familiar. Elena Victoria resultó ser exactamente la persona que le faltaba a su pequeña familia. Cariñosa, pero sin agobiar. Comprensiva, sabiendo que los niños ya habían sufrido una traición y necesitaban tiempo para aceptar. Carmen se enteró de la boda de su exmarido a través de conocidos comunes. Se puso a beber aún más. Perdió el trabajo, se las arreglaba con chapuzas. A los 40 años parecía de 50. El alcohol, el estrés, la soledad habían hecho su trabajo. De la mujer atractiva solo quedaban los recuerdos. Intentó ponerse en contacto con Alejandro, buscar al menos apoyo moral. Pero él había cambiado todos los contactos, se había esfumado sin dejar rastro. En algún momento se dio cuenta, no se podía recuperar nada. Familia, trabajo, hijos, respeto, todo perdido para siempre. Y la única culpable era ella misma. Unos meses de placer le habían costado toda la vida. Manuel no sentía hacia su exmujer ni rabia ni pena. Simplemente indiferencia. Ella había tomado su decisión y había recibido lo que se merecía. La traición no se puede perdonar, solo se puede olvidar y seguir adelante. Construir una nueva vida sobre los restos de la anterior. En esta vida no había lugar para los traidores, ni lo habría jamás. 5 años después. Manuel despertó con el sonido del despertador y se acercó a su mujer. Elena estaba tumbada a su lado, leyendo las noticias matutinas en la tableta.
Por la ventana brillaba el sol de julio, el primer día de vacaciones. Buenos días, le dio un beso en la mejilla. Buenos días. Mira, qué artículo he encontrado. Sobre seguridad eléctrica en casas particulares. Pensé que te interesaría. En 5 años de matrimonio Elena no había dejado de sorprender a su marido con su atención hacia su trabajo. Se acordaba de detalles técnicos, preguntaba por proyectos nuevos, se enorgullecía de sus logros profesionales. Al contrario que Carmen, que en los últimos años de vida en común escuchaba sus historias sobre el trabajo a regañadientes. Desde la cocina llegaban las voces de los niños. Beatriz, ya estudiante de la Universidad Técnica, le explicaba algo a Pablo. Y Miguel, el hijo de Elena, se reía a carcajadas por su discusión. ¿Por qué discuten?, preguntó Manuel. Beatriz le está demostrando a Pablo que su nueva novia de la clase paralela es demasiado tonta para una relación seria. Y Miguel echa leña al fuego. Manuel sonrió. El ajetreo familiar normal, al que tanto tiempo le había costado acostumbrarse después del divorcio. Al principio cualquier voz alta, cualquier pelea entre los niños le causaba tensión interior. Demasiado frescos eran los recuerdos de cómo se había hundido la primera familia. Pero Elena le había enseñado pacientemente que los conflictos son una parte normal de la vida familiar si se resuelven de forma abierta y honesta. Sin mentiras, sin motivos ocultos, sin traiciones. En el baño se miró en el espejo. Canas en las sienes, pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Pero la mirada tranquila, segura. 5 años atrás en esos ojos había dolor y desconfianza hacia todo el mundo. Durante el desayuno los niños hablaban de planes para las vacaciones. «Papá, ¿puedo ir a casa de la abuela al pueblo 2 semanas?», preguntó Pablo. «¿A casa de qué abuela?», aclaró Manuel, aunque ya sabía la respuesta. «A casa de la abuela materna. Ayer me llamó, me invitó». Manuel intercambió una mirada con su mujer. Elena asintió casi imperceptiblemente, como diciendo, «Tú decides». Las relaciones de los niños con los familiares de Carmen seguían siendo complicadas. Los abuelos al principio culparon a Manuel del divorcio, lo consideraron excesivamente cruel. Pero con el tiempo se enteraron de todos los detalles y entendieron que su hija había destruido la familia ella sola. Ahora los ancianos trataban de mantener la relación con los nietos, sin mencionar a Carmen. Beatriz los visitaba de vez en cuando, Pablo más a menudo. Miguel, naturalmente, no tenía nada que ver con ellos. «Por supuesto, hijo. Llama a la abuela, poneos de acuerdo en las fechas». «¿Y puedo ir contigo?», preguntó Miguel. «Quiero ver cómo se vive en el pueblo». «No sé. Se lo preguntaré a la abuela». «Pregúntaselo sin falta», le apoyó Elena. A Miguel le vendría bien ver cómo vive la gente fuera de la ciudad. Manuel observaba esta conversación con un sentimiento cálido. Los niños de 2 familias poco a poco se convertían en una gran familia. No sin roces, no sin celos, pero sinceramente, de verdad. Beatriz se levantó con el bocadillo a medio comer. «Me voy al trabajo». «Hasta la noche». «¿Dónde trabajas hoy?», le preguntó el padre. «En el estudio de proyectos. Ayudo a digitalizar planos. Pagan bien, además es práctica en mi especialidad». La hija trabajaba todas las vacaciones, ahorraba para su propio coche. Independiente, responsable, madura más allá de su edad. El divorcio de sus padres le había enseñado a contar solo consigo misma. A veces Manuel pensaba, ¿no habría madurado demasiado pronto? ¿No le habría robado la crisis familiar parte de su infancia? Pero Beatriz nunca se quejaba, no reprochaba a sus padres. Simplemente sacaba conclusiones y construía su vida según sus propias reglas. Después del desayuno Manuel se fue al taller. En 5 años la pequeña empresa había crecido hasta convertirse en una compañía seria. 6 empleados, 3 coches de empresa, contratos con las grandes empresas de la ciudad. El éxito no había llegado por casualidad. Después del divorcio Manuel se había sumergido de cabeza en el trabajo. Esto le ayudaba a no pensar en la traición, a no analizar errores, a no buscar culpables. Simplemente trabajar, ganar dinero, mantener a los niños. Su ayudante principal, Andrés Herrera, lo recibió con una carpeta de documentos. «Don Manuel, ha llegado un encargo nuevo. El centro comercial pide que revisemos toda la red eléctrica después de la reforma». «¿Mucho volumen?». «Trabajo para 2 semanas. Pagan bien».
Acepta, por supuesto. También han llamado de la escuela de magisterio. Otra vez problemas con el cableado del salón de actos. Manuel sonrió. La escuela de magisterio, el mismo sitio donde 5 años atrás había trabajado Alejandro Ruiz. Ahora trabajaba allí otro profesor de matemáticas, un chico joven, recién licenciado en la universidad. Pasaremos por allí después de comer, dijo Manuel. Aprovechamos para ver qué tal la iluminación de los pasillos. A la hora de comer, como siempre, se pasó por la cafetería que había al lado del taller. Sitio habitual, camareras conocidas, menú sencillo. En una mesa del rincón estaba sentada una mujer, bebía café. Abrigo ajado, bolso barato, cara cansada. Manuel no reconoció enseguida a Carmen. Su exmujer había envejecido 10 años. Pelo apagado, arrugas profundas, color amarillento en la cara. El alcohol y la soledad habían hecho su trabajo. Ella se dio cuenta de su mirada, se sobresaltó, trató de girarse. Pero ya era tarde, Manuel se acercaba a su mesa. ¿Carmen? Hola, Manuel, la voz le temblaba. ¿Puedo sentarme? Ella asintió, sin levantar los ojos. 5 años sin hablar. Manuel la había visto de lejos varias veces, cerca del colegio, en el supermercado, en la parada del autobús. Pero siempre había evitado los encuentros. Ahora no había podido evitarlo. ¿Cómo te va? Preguntó sin especial interés. Bien. Trabajo en una clínica privada. Mentira. Manuel sabía por conocidos comunes que Carmen llevaba 2 años sin trabajar en ningún sitio fijo. Se las arreglaba con trabajos de temporada, limpieza de oficinas, fregar platos en cafeterías, pegar carteles. ¿Y los niños qué tal? Su voz temblaba más fuerte. Bien. Beatriz estudia en la universidad, ingeniería. Pablo en el instituto, sobresaliente. Piensa estudiar económicas. ¿Se acuerdan de mí? Manuel no respondió. La pregunta era dolorosa para todos. Beatriz se negaba categóricamente a ver a su madre. Decía que perdonar la traición era imposible y hacer como si no hubiera pasado nada era humillante. Pablo se lo tomaba con más sencillez. A veces preguntaba por su madre, pero tampoco tenía ganas de verla. En su vida ahora estaba Elena, buena, cariñosa, de confianza. ¿Te has casado? Carmen observaba la expresión de su cara. Sí. Hace 5 años. ¿Es buena? Muy buena. ¿Los niños la han aceptado? Enseguida. Elena sabe tratar con adolescentes. Carmen asintió y bebió un sorbo de café. Tenía lágrimas en los ojos. Manuel, yo quería pedirte perdón. Por todo. Es tarde. Lo sé. Pero quería decírtelo de todas formas. Entiendo lo que hice. Destruí la familia. Hice daño a los niños. Os arruiné la vida a todos. Nosotros somos felices. Pero sin mí. Sin ti, gracias a ti por eso. Cruel, pero honesto. Manuel no veía sentido a las mentiras consoladoras. ¿Y él? Alejandro, ¿sabes qué ha sido de él? No, y no quiero saberlo. En realidad Manuel lo sabía. Alejandro Ruiz vivía en un piso compartido, se había hundido en el alcohol casi por completo. Su exmujer le había prohibido ver a los niños, sus padres le habían dado la espalda. Pero a Carmen no se lo iba a contar. Tengo que irme, se levantó de la mesa. Espera, quizás nos veamos otra vez. ¿Para qué? Es que, a veces me apetece hablar con alguien que me conociera antes. Antes de estropearlo todo. Manuel miró a su exmujer. Le daba pena. 43 años, y la vida prácticamente acabada. Sin familia, sin trabajo, sin perspectivas. Solo recuerdos de lo que una vez hubo y que ella misma había destruido. Pero la pena no es base para reanudar la comunicación. Carmen, tú tomaste tu decisión. Recibiste lo que te merecías. Déjanos en paz. No pido que me perdones. Menos mal. Porque no te voy a perdonar nunca. Puso dinero en la mesa por su café y se fue. Carmen se quedó sentada a la mesa, mirando por la ventana. Por la noche Manuel le contó a su mujer el encuentro. ¿Cómo estaba? Preguntó Elena. Mal. Muy mal. ¿Te ha dado pena? Un poco. Pero no lo suficiente para cambiar nada.
Elena asintió. Entendía a su marido sin explicaciones. La traición no se puede perdonar, solo se puede olvidar y seguir viviendo. ¿Se lo contarás a los niños? A Beatriz no. Ella ya se agobia pensando que su madre puede aparecer en su vida. A Pablo sí se lo diré, él se lo toma con más tranquilidad. Durante la cena Pablo contaba novedades. El año que viene se gradúa, hay que decidirse por la futura profesión. Papá, ¿te gustaría que fuera electricista? Si quieres serlo, sé electricista. Si no quieres, no hace falta. Lo importante es que el trabajo te guste y te dé buenos ingresos. ¿Y si soy economista, podré llevar tus finanzas? Por supuesto. El negocio familiar debe quedarse en la familia. Miguel levantó la cabeza del plato. ¿Y yo también puedo participar en el negocio familiar? Claro que sí, respondió Manuel. Tú también eres familia. El niño se iluminó. Para el Manuel se había convertido hacía tiempo en un padre de verdad, más verdadero que el biológico, que llamaba de vez en cuando y mandaba regalos por los cumpleaños. Elena cogió la mano de su marido. Qué bien nos sale. La familia, los niños, el trabajo. Nos sale bien, estuvo de acuerdo Manuel. Y era verdad. Después de 5 años de dolor, desconfianza, cautela, la vida por fin había encontrado la armonía. No como se había planeado 20 años atrás, pero real. Construida sobre la honestidad, el respeto mutuo, la transparencia. Tarde por la noche, cuando los niños se durmieron, los esposos se sentaron en el balcón, bebían té y planeaban las vacaciones. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena. Al mar. Los niños hace tiempo que no ven el mar. ¿Todos juntos? Por supuesto. Somos una familia. La palabra familia sonaba tan natural, tan orgánica. 5 años atrás Manuel pensaba que ya nunca podría confiar en nadie. Que la traición de Carmen había destruido en él la capacidad de amar y ser amado. Pero la vida había demostrado lo contrario. Se puede empezar de nuevo. Se puede construir una nueva felicidad sobre los restos de la anterior. Lo importante es no tener miedo a abrirse de nuevo y no juzgar a todos por un solo traidor.